Bendiciones, hermanos, hermanas de Centro Evangelísticos, bienvenidos a un culto de día martes, como ya sabe, culto llamado Cuarto de Guerras, para culminar un día de ayuno y oración congregacional. Ahora vamos a comenzar este servicio, lo vamos a encomendar al Señor, pero también decirle a ustedes que si pueden copiar este link, pueden ponerlo en sus estados de WhatsApp, compartir a alguien este link de la congregación o fuera de la congregación, ¿por qué no? Para que puedan orar, interceder con nosotros y también pasar un momento en la palabra del Señor. Usted ya sabe, puede también comentar acá abajito para escribir sus peticiones personales, usted las puede ahí escribir, o también puede comentar algún testimonio personal. Estoy ansioso de ver algún testimonio escrito por ustedes ahí abajo en el chat, y también, como ya dijimos al principio, comparte este link para que se puedan conectar. Tome lugar ahí en su casa o en el transporte, donde vaya, para poner mucha atención a lo que vamos a hacer, a interceder por estos 4 bloques de oración. Oramos por la iglesia, por la contingencia, oramos por las misiones, oramos por las peticiones personales. Encomendamos este momento al Señor, oramos en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, vamos ante usted en esta tarde, agradecido, Señor, por este día más de vida, agradecido por la vida, agradecido por la abundancia de la vida en ti, Señor. Nos gozamos en tu salvación, nos gozamos en tu gracia. Dios amado, Dios eterno, queremos encomendar a usted este momento de cuarto de guerra, Señor. Que derrame su gloria, Señor, en cada hogar representado de los que están conectados, Señor. Que sea de mucha bendición las oraciones de este día, que sea, Señor, un futuro testimonio a contar. Estaba orando, estaba intercediendo con la congregación y el Dios cumplió mi petición que tuve. Que sea un lindo testimonio, que sea un momento, Señor, lleno de tu gloria en el momento de la palabra. Usa, Señor, a quien la impartirá en este día. Y encomendamos, Señor, una vez más, cada bloque, cada momento, en el nombre de Jesús. Amén. Ya sabe, comparta este link y vamos a gozarnos en Cuarto de Guerra. Dios le bendiga. Bien, a continuación vamos a orar por nuestra congregación, por la iglesia. Señor, te agradezco este tiempo que nos das para venir ante tu presencia y presentar nuestras necesidades, Señor, como congregación. Nos has puesto como luz para el mundo, Señor, como testimonio de tu gloria, Señor, en Santiago, Señor, y también en las naciones. Y yo oro porque yo sé que las puertas del Hades no prevalecen, Señor, contra tu Hijo, Señor, contra tu congregación. Oro en esta hora porque deseamos por sobre todo que tu Espíritu Santo esté, Señor, en nosotros, Señor. Deseamos que sea dirigiendo, Señor, dando sabiduría, dando ánimo, dando inteligencia, Señor, al cuerpo de pastores, Señor, que dirigen la congregación. Señor, no solamente, Señor, sabiduría, inteligencia en relación con la vida congregacional, sino que en su familia, Señor. Permite, Señor, que tu sangre los cubra, Señor, de que puedan estar en reposo y en tranquilidad, Señor, para ministrar con tranquilidad a tu congregación. Señor, guarda su salud, Señor, permítele organizar bien sus tiempos para poder responder, Señor, al pueblo, Señor, que Señor, desea la dirección, Señor, pastoral, que desea, Señor, ser guiados por ti. Oro, Señor, por el cuerpo de diáconos, Señor, que lo apoyan para que tú también, Señor, les dé el tiempo, la sabiduría, la salud, Señor, para trabajar, Señor, y ser apoyo, un real apoyo, Señor, a quienes dirigen la congregación. Yo oro por la congregación, Señor, oro por los congregantes. Yo te pido que podamos responder en amor, Señor, y ser un aporte al cuerpo de Cristo, Señor, cada uno de nosotros, que nadie se quede, Señor, sino que podamos responder en amor, Señor, a la obra que tú has hecho con nosotros, trabajando en este lugar en donde nos has llamado a servir. Señor, oro por los que están decaídos, Señor. Quizá hay hermanos, Señor, que no están conectándose. Hay hermanos, Señor, que están pasando dificultades en sus hogares. Yo te pido por ellos para que tú seas sustentándolos, Señor.
para que tu Espíritu Santo los visite ahí donde están, Señor, y sea restaurando, levantando, Señor, fortaleciendo, transformando, Señor, trayendo convicción de pecado también, Señor, para que todos podamos, Señor, un día alcanzar tu presencia, Señor, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oro, Señor, por los proyectos de la iglesia, oro por las finanzas de la iglesia en este momento, Señor. Mira esa carta que nos compartió, Señor, el cuerpo pastoral. Yo te pido de que tú que provees, Señor, y que conoces todo, Señor, puedas, Señor, hacer que nosotros podamos ofrendar con gratitud, Señor, sembrar para tu reino, Señor. Oro porque nos involucremos, Señor, a pesar de la distancia, nos involucremos en servir, nos involucremos en llevar tu palabra, Señor. Que ninguno se sienta desanimado, Señor, a pesar del encierro, Señor, de las cuarentenas, Señor, que podamos estar contentos en ti, porque tú eres el que provee, tú eres el que sustenta, Señor. A no ser cristianos felices, Señor, porque tú nos has llamado a esta vida de gozo, Señor. En el nombre de Jesús pido tu cobertura total, Señor, sobre lo que se realiza en la iglesia, las decisiones que se toman, Señor, los proyectos que hay. En el nombre de Jesús los sometemos a tus pies. Amén. Seguimos orando al Señor, seguimos clamando en esta oportunidad. Vamos a orar por la contingencia. Amén. Les invito a que oremos todos juntos, que nos unamos en un solo clamor, orando al Señor por estos tiempos difíciles que muchos están pasando. Y bueno, el único socorro, el único auxilio es nuestro Padre Celestial. Amén. Oremos al Señor, hermanos, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, Dios eterno, vamos ante tu presencia, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Señor amado, ante el trono de tu gracia, Padre, estamos, Señor, intercediendo por los días, Señor, que estamos viviendo, Señor, en el mundo entero, Padre Celestial. Tiempos difíciles, Señor, tiempos proféticos, Padre, que tu palabra lo dice, Señor. Que vendrán estos tiempos, Señor, donde el amor de muchos, Padre, se enfriará, donde la crueldad, Señor, se aumentará, Padre Celestial. La maldad, Señor, será aumentada, Padre eterno. Y así está hoy en día, Señor, la tierra entera, Padre. Todo el mundo, Señor, sufriendo, Padre Celestial. Dios eterno, te doy gracias, Señor, porque hasta ahora, Padre Celestial, usted nos ha cuidado. Usted ha cubierto, Señor, la vida de su pueblo, Señor amado. En esta hora, Padre, ante tu presencia, Dios eterno, te pedimos, Señor, tu intervención. Tú tienes el control, Señor, de todo, Padre Celestial. Nada ocurre, Señor, sin que tú no lo permitas, Padre eterno. Dios amado, te ruego, Señor, por nuestra nación. Oro por Chile, Señor, de Arica a Punta Arenas, de Cordillera más, Señor amado. Te ruego, Señor, por nuestra nación. Sé cubriéndola, Padre Celestial. Tu palabra dice, Señor, que tú viniste a deshacer las obras del diablo, Señor. A deshacer las tinieblas, Padre Celestial. Y en estos momentos, Señor, estamos viviendo, Padre Celestial, un mundo lleno de tinieblas, Padre, en el cual, Dios eterno, necesitamos de ti. Necesitamos, Señor Jesús, tu intervención. Necesitamos de tu luz, Padre Celestial. Que tú seas obrando, Señor Jesús, en cada ciudad, en cada región, Padre Celestial. Tú seas obrando, Señor amado. Oh Padre eterno, oramos, Señor, por los niños, Señor, de nuestra nación y del mundo. Sé, Señor, cubriéndolos, Padre. Sé obrando, Señor, en los hogares, Señor amado. En cada lugar, Señor, necesitado de ti, Padre Celestial. Te ruego, Señor Jesús, por el gobierno, Señor. Sé poniendo sabiduría, sé poniendo estrategias, Padre, para que puedan sobrellevar estos momentos, Señor. Donde nada nuevo, Señor, ni nada bueno se habla día a día, Señor amado. Pero te ruego, Señor, tú eres un Dios poderoso, Señor Jesús, para intervenir. Te ruego por los hospitales, Señor.
Sé obrando, Señor, allí conforme a tu voluntad. Dios sanador, Dios poderoso eres tú, Señor. Te ruego, Padre, por todo el personal de salud, Señor. Te ruego por los médicos, por las enfermeras. Fortaléceles, Señor. Sé dándoles fuerza, dándoles sabiduría, dándoles estrategias, Padre Celestial, para que puedan, Señor Jesús, ir en ayuda de quienes lo necesitan, Dios eterno. Señor, abre los cielos, Señor, sobre nuestra nación. En el nombre de Jesús, atamos toda violencia, atamos toda obra de las tinieblas, Padre, y la echamos fuera de nuestra nación. Señor amado, y desatamos desde el cielo tu paz y tu misericordia, Señor. Te pedimos perdón por nuestra nación, por nuestra ciudad, Señor amado, por esos corazones que se han endurecido, Dios eterno, por aquellos que niegan tu existencia, Señor. Te pedimos perdón, Padre Celestial. Sé obrando, Señor. La tierra clama por ti, Señor amado. Señor, ten misericordia. Ayúdanos, Padre, a caminar, Señor. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos de ti en estos momentos difíciles. Que tu iglesia, Padre Celestial, pueda levantarse, Señor, con poder, Padre Celestial. Señor, perdón por aquellos, Señor amado, que están ensuciando tu nombre, Padre Celestial. Te pido perdón por esas personas, Señor, y que tú tengas misericordia. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea obrando, sea revelándose a cada vida, Señor. Dios eterno, cubre, Señor, cubre tu iglesia en estos tiempos, Padre Celestial. Señor amado, por el poder de tu palabra, te pedimos, Señor, que tengas misericordia. Gracias, Señor amado, porque podemos acudir a ti. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas, porque tu misericordia y tu oído, Señor, están atentos a nuestros clamores. Gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. A continuación vamos a orar por misiones. Señor, te doy gracias porque has puesto en tu iglesia la responsabilidad de llevar el Evangelio a las naciones. Te doy gracias por este tiempo, Señor, que existen los medios para movilizarse a los lugares donde aún la gente no escucha el Evangelio. Oro, Señor, por quienes no han escuchado. Oro para que envíes obreros a tu mies, Señor, porque tú dijiste que los campos están listos, Señor, para la siega. Yo oro en esta hora para que aquellos que tú, Señor, les has dado la responsabilidad de ir, vayan. Oro por la congregación, Señor, nuestra congregación, para que continúe apoyando, Señor, los proyectos misioneros. Oro por Mario Toremont y su familia, para que tú los sustentes allá en Estados Unidos. A su hijo, Señor Alonso, los cubras con tu sangre, Señor, y permitas que el impacto cultural, Señor, de estar trabajando en otra nación, Señor, no sea tan grande, no le afecte a sus corazones, sino que puedan, Señor, tener la fortaleza para predicar sin temor. Oro también por la familia López Cavalcante allá donde están en Asia, para que tú les des la estrategia, la sabiduría, los cubras con tu sangre, Señor. Tu mano esté sobre sus vidas, Señor, para testificar en esos lugares tan difíciles, Señor. Oro por sus hijos para que ninguna amargura, ninguna aflicción, Señor, ningún cuestionamiento, Señor, llegue a sus vidas, sino que ellos puedan entender de que hay propósitos hermosos del Señor al haberlos llevado y puesto en esa familia, Señor. Oro también por almas, Señor, para que tú cuides su salud y le vayas dando el tiempo, Señor, y los contactos para preparar, Señor, con tiempo y con preparación, Señor, su viaje misionero, Señor, a África.
Oro por los países que no han escuchado del Evangelio, por las naciones, Señor, que no saben nada de ti. Señor, ten misericordia como la has tenido de nosotros, como nos has sustentado y nos alcanzaste por misericordia y por gracia. Alcánzale, Señor, a ellos. Permítenos ser instrumentos, Señor, de bendición. Señor, y negar las cosas en nuestra vida, nuestro tiempo, quizás nuestro dinero, Señor. Orar, Señor, interceder por la necesidad mundial. Danos, Señor, aflicción por esta causa, Señor. Que no vivamos, Señor, y se nos pasen los días, Señor, como si nada pasara, como si la gente no estuviera, Señor, bajo una condenación. Yo oro porque tu iglesia se mueva y sea despierta, Señor, a misericordia, a compartir lo que tú has compartido con nosotros. Señor, que podamos ser una iglesia misionera, que podamos ser una iglesia bíblica, Señor, que cada vez nos involucremos más, Señor, y vivamos, Señor, el llamado de ir a las naciones. En el nombre de Jesús pido esto. Amén. Buenas tardes, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien. Una vez más nos unimos aquí en Cuarto de Guerra, martes de oración, martes de clamor, martes de ir a la presencia y a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad los saludo con la palabra del Señor que se encuentra en Mateo 7, 7 y 8. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Es palabra del Señor, una palabra viva, palabra de verdad, palabra eficaz. Y yo les invito en esta hora a unirnos en oración, que oremos por las peticiones personales de nuestros hermanos, las peticiones que usted tenga en su corazón. Tráigalas a los pies de Cristo, preséntelas ante el Señor. Y oremos juntos, unidos todos en un mismo clamor. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro, Dios eterno, Señor, aquí estamos ante tu presencia, Padre celestial, para darte gloria, Señor, para darte honra, para alabar, para bendecir tu santo nombre, Señor, porque solo tú eres digno de toda gloria, de toda honra, Señor, de toda alabanza, porque tú eres poderoso, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Dios eterno, Señor, oro en esta hora, Padre, y traigo, Señor, en tus manos cada petición, Padre. Intercedemos por cada necesidad de nuestros hermanos, Señor. Aferrados a tu palabra, nos presentamos ante tu presencia, Padre, creyendo, Señor, que tu palabra, Padre, es viva y eficaz. Tú dices, Señor, que todo lo que pidiéramos en tu nombre, tú los darías, Señor, en esta hora, Padre. Presento cada petición de mis hermanos, Señor Jesús. Padre, te ruego por aquellos, Dios eterno, que necesitan, Señor, una fuente laboral, que están esperando un trabajo, Señor, tú seas abriéndole las puertas, Padre celestial, para que puedan suplir sus necesidades, Dios eterno. Padre eterno, te ruego, Señor, por aquellos que están enfermos, Dios eterno, tú seas sanando, porque tú eres nuestro Dios sanador, Dios todopoderoso, Señor amado, el que sana a los enfermos, Padre celestial, el que da vida, Señor Jesús, el que liberta al cautivo, Padre. Sabemos que en estos tiempos, Señor amado, quizás muchos de nuestros hermanos están pasando momentos difíciles, Señor. Quizás se encuentran en soledad, Señor, muchos en depresión, pero en el nombre de Jesús echamos fuera, Señor, toda depresión, toda soledad de la vida de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús se echa afuera, Dios eterno, porque solo tú eres nuestro sustento. Sin ti nada somos, Señor. Sea abriendo puertas, Dios de la gloria, donde se han cerrado, Señor, para aquellos que necesitan, Señor Jesús, una casa, Padre celestial, una vivienda, Dios eterno, para aquellos que necesitan un crédito hipotecario, Señor amado, que muchas puertas quizás se han cerrado por este tema de pandemia. Hay muchos que están en dificultades, Padre celestial, con estos
trámites, Señor amado. Yo te ruego, Padre, que usted suelte los recursos, Dios eterno. Suelte los recursos para todos aquellos, Señor, que en estos momentos están necesitando, Señor, de estas necesidades, Señor Jesús, de estos créditos, Padre Celestial, de arriendo, Señor. Dios eterno, sé tú obrando en cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias, Padre, por aquellos, Señor amado, que han estado enfermos, Señor, y se están recuperando, Padre Celestial. Siga usted, Señor, haciendo su obra, porque usted hace las obras perfectas, Señor Jesús. Oh bendito Dios, muchas gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Padre, allí donde están en sus hogares, Señor. Bendice las familias, Señor, bendice los matrimonios, Padre Celestial. Sé supliendo para cada uno, Señor Jesús. Sé obrando, Padre Celestial, en salud física y mental, Señor amado, de cada uno de tus hijos, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a acercarnos cada día más a ti. Que todos aquellos, Señor, que quizás en estos momentos, Padre, se encuentren débiles, Señor, seas tú fortaleciéndoles, seas tú acercándoles a tu reino con tus cuerdas de amor, Señor, tú seas obrando en cada vida, Padre Celestial. Bendice a tus hijos, Señor, bendice, Padre, a los nietos de nuestros hermanos, Señor amado, seas cubriéndolos con tu sangre preciosa, que tu Santo Espíritu, Señor, sea presente en cada hogar, Señor, fortaleciéndoles, guiándoles, Señor, dándoles sabiduría, a buscar cada día tu rostro, Señor amado, que sean bendecidas todas las familias de nuestra iglesia, Señor amado. Oh Padre Celestial, hazte presente, Señor, hazte presente en cada petición de tus hijos. Obra de una manera sobrenatural, Señor Jesús. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, Padre, te lo ruego. Y muchas gracias, Señor, por todo lo que usted ya ha hecho, Dios eterno. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu protección, Padre Celestial. Bendito eres, Dios eterno. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lindo momento en la oración, en la intercesión, gracias a los hermanos de este día martes que pudieron colaborar en este formato digital las oraciones de cada bloque. Agradecemos a nuestra hermana Raquel, a nuestro hermano Isaí, que pudieron colaborar con cada una de las bloques de oración. Ahora también, usted ya sabe, también puede realizar, anunciamos los aportes a la congregación, a la obra del Señor, en la página web en www.serranomicasa.com. En la sección aportes usted puede realizarlo a través de vía electrónica o también a través de los datos de WhatsApp que frecuentemente nuestra hermana Livia expone en el grupo de WhatsApp que tenemos como iglesia. Así que también comentar una vez más, así como dijimos al principio, lo que no pudieron estar. Acá abajo usted puede comentar alguna petición de oración en el chat que tenga, le leemos y oramos por esas peticiones. Y también si tiene un testimonio para poder contar, en esta hora también le leemos y nos gozaremos al escuchar, al leer, mejor dicho, un testimonio personal. Así que ahora vamos a pasar al momento de la palabra, vamos a orar al Señor para encomendar este momento. Padre Santo, en esta hora queremos encomendar el momento de estudio, de reflexión de tu palabra. Señor amado, ahora nuestro corazón y nuestra mente tiene que estar alineado a lo que usted, Señor, nos va a hablar a través de las Santas Escrituras, Señor. Que sea un momento de gozo, un momento lleno, Señor, y que salgamos transformados por el solo hecho de escuchar tu palabra, Señor. La palabra tuya en sí misma produce un efecto transformador en nuestro ser y nuestro carácter. Lo encomendamos este momento en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pasamos a la palabra de Dios. Esta vez estará en base a Romanos 3, del 21, versículo 21 hasta el 31. Estos versículos los vamos a profundizar, hablar sobre y vamos a entender sobre el gran regalo de Dios a través de su gracia. El gran regalo de Dios a través de su gracia. Se aproxima el próximo fin de semana, lo que es Semana Santa.
y realmente entendemos lo que es lo que se conmemora, lo que se recuerda. Como creyentes todos los días recordamos el sacrificio de Cristo y todos los días le agradecemos a Cristo el sacrificio que hizo por nosotros y la salvación que nos ha dado a través de la cruz. Pero realmente entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, realmente entendemos a profundidad, o solamente a manera de tradición. Entiendo que Cristo vino a manera de tradición, lo que me contaron un tercero, o realmente internalizado en mi vida. ¿Qué es la cruz? ¿Qué significa la cruz? Se aproxima Semana Santa y espero que cada uno de nosotros entienda a profundidad, entendimiento espiritual, qué es la cruz de Cristo. Entonces hoy vamos a conocer, insisto en esto, el regalo de Dios a través de Jesucristo. Vamos a conocer, comprender, internalizar este regalo de Dios, este don de Dios en la persona y vida de Jesucristo. Leemos en Romanos 3:21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por la ley, por las obras? No, sino por la fe, no por otra cosa. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. El 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Palabra del Señor. Hermosa palabra del Señor, donde acá la carta a los romanos, escrita se dice probablemente cuando estaba en el tercer viaje misionero, el apóstol Pablo, estando en Corintios, escribió esta carta. Iglesia de Roma que él no fundó, fueron otros creyentes, no se sabe a ciencia cierta quiénes son, pero ahí Pablo envió esta carta porque tenía deseos, habla en los primeros versículos, tenía deseos de visitar a estos hermanos, ha escuchado de su fe y él está muy interesado en el contexto de su tercer viaje misionero, ir ya a Roma. Pablo, ya muy maduro en la fe, muy maduro en el ministerio, escribe esta carta y él desea su profundo deseo de visitar a Roma, la iglesia en Roma, de imponer manos, confirmar dones espirituales. Pero Pablo en la primera parte de exposición de la carta a los romanos, lo que habla, lo que expone es el evangelio de Jesucristo. Podríamos decir que hasta el capítulo 9 o hasta el capítulo 10 y 11 incluso, podríamos decir que es solamente doctrina de la salvación, doctrina cristocéntrica, teología cristocéntrica. Y acá Pablo nos da parámetro principal
de la salvación. ¿Qué significa haber sido salvo? ¿Qué significa haber recibido por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, este regalo de la salvación? Hoy día vamos a profundizar en la cruz de Cristo. ¿Qué significa ese sacrificio que hizo Jesucristo por ti y por mí en la cruz del Calvario? Pero antes, Pablo, en los versículos 1:18 hasta el 3:20, Pablo explica que el hombre en su condición de ser humano, por la naturaleza divina, de naturaleza, esencia de lo que Dios es, siendo santo, ajeno, enemigo del pecado, el hombre por su naturaleza al nacer tiene pecado. Y Pablo plantea dos argumentos, tanto para el pueblo gentil y para el pueblo judío. ¿Qué pasaba en ese contexto cuando Pablo escribe esta carta? La iglesia en Roma se había, entre comillas, dividido por un momento. ¿Por qué? Estando en Roma, había una iglesia gentil o no judía que creía en Cristo, y también una iglesia judía mesiánica, que confesaba a Cristo como Salvador. Pero el emperador de turno les indica a los judíos que estaban en Roma a que fueran expulsados. Y al volver, estos hermanos judíos cristianos, judíos mesiánicos, se encuentran, según sus ojos, una iglesia demasiado gentil. Una iglesia que no seguía las costumbres de la ley. Los hermanos judíos de ese entonces tenían algunos la mala costumbre de intentar judaizar a los hermanos gentiles, es decir, a los que no pertenecían del linaje de Israel, al linaje judío, los querían judaizar, circuncidar y que siguieran los ritos religiosos solamente delimitados para su pueblo. Ellos querían poner por encima de la gracia la ley. Eso era el gran problema que muchos de los apóstoles se topaban y estaban frecuentemente en esto. Entonces Pablo plantea dos argumentos, tanto a los hermanos en Roma que eran gentiles, o al pueblo gentil, y a los hermanos judíos mesiánicos, o también al pueblo judío que estaba en ese momento en Roma. Plantea dos argumentos. El primer pilar del evangelio, la razón de ser de por qué tú y yo aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Plantea el primer argumento y dice: tanto gentiles como judíos están condenados, porque la ira de Dios tiene que recaer, la justicia de Dios, ¿dónde está el pecado? La paga del pecado es muerte. Y Pablo plantea la condición del ser humano, haya venido de Israel o no haya venido de Israel. Tanto el judío como el gentil están bajo la misma condición. No hay justo ni aún uno. No hay quien haya hecho lo bueno. No podemos esconder esta parte tan importante del Evangelio de Cristo, el pilar fundamental, la razón de ser, de por cual el Espíritu Santo nos hizo confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Es porque en mi condición humana entiendo que tengo una necesidad desesperada de un Salvador, porque estoy condenado. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pablo acá está argumentando estas primeras partes, donde habla primero sobre los gentiles, quienes conocieron a Dios, no glorificaron a Dios, cambiaron la verdad de Dios y rechazaron el conocimiento de Dios. El capítulo 1, 18 en adelante, hasta el versículo 32, Pablo habla de esta realidad, diciendo: pueblo gentil, ustedes no se anden excusando que no tienen la ley. No se excusen que no conocen a Dios, porque sí lo conocen. Incluso su propio corazón, su propia mente, ustedes saben en su conciencia que hay una ley moral, que hay una ley espiritual. Ustedes mismos pueden discernir por la misma creación de que hay un Dios, de que Él existe. Pero aún conociéndolo, aún discerniéndolo, aún internalizando en su ser de que hay un Dios y de que hay un parámetro para vivir, ustedes se gozan en sus pecados. No solamente saben del pecado, cometen pecado, sino que se gozan en hacer la maldad. Y ahí usted puede estudiar en su casa. Pero yendo al otro lado del capítulo 2, Pablo argumenta y les dice al pueblo judío cristiano de ese entonces: ustedes no se jacten, no se excusen de que esta palabra es para los gentiles solamente. No, Pablo dice: con mayor razón ustedes,
mirando una mirada humana, deberían ser doblemente juzgados porque a ustedes se les dio el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la ley y los profetas. Y ustedes se comportan, aún teniendo la palabra, igual que el pueblo gentil. No tienen cómo excusarse. Entonces Pablo lo que está diciendo, no hay ventaja al ser judío o ser gentil. No hay ninguna ventaja para el que es judío, no hay ventaja para el que es gentil. Esta condenación es para todos, porque todos se han descarriado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Esa es la argumentación que está dando Pablo. Dios no es injusto. Dios es lo que está diciendo, es que Pablo lo que está diciendo es que la santidad de Dios, la esencia de lo que Dios es santo, lo sabemos, ¿cierto? La esencia de la naturaleza de Dios es que Dios es santo, no puede convivir con el pecado, por lo tanto castiga el pecado. No podemos omitir esta parte del Evangelio. Hay condenación, hay ira de Dios a causa del pecado. A través de qué ocurrió en el origen de todo esto. Adán y Eva pecaron y por lo tanto bajo la descendencia de ese primer Adán, como habla la palabra, ocurrió una condenación. Hay ira para toda la humanidad porque el hombre nace pecador. Claro, el hombre viene de una descendencia, dice la palabra, que por el primer Adán hubo condenación y por el segundo Adán hay la salvación, es decir, la figura y persona de Jesucristo. Entonces Pablo lo que habla es que el mundo entero está bajo esta condenación por la ira de Dios, por el pecado, no por la persona, por el pecado. Hay una ira que tiene que venir. ¿Por qué? Porque hay una condenación porque Dios en su naturaleza es santo, no convive con el pecado. Por lo tanto, aquel que lo entiende dice: necesito un salvavidas, necesito un salvador porque hay un Dios, soy pecador, ¿quién me salva? Y es ahí cuando entra la figura de Jesucristo. Entonces Pablo, el primer argumento, no te excuses por ser gentil, no te excuses por ser judío, todos estamos bajo condenación, todos estamos bajo el juicio de Dios, seas de pueblo judío, seas gentil, todo el mundo tiene que ponerse a cuenta con Dios, porque no hay justo ni aún uno. Todos están bajo condenación. ¿Hay ventaja de ser judío? No. ¿Hay ventaja de ser gentil? No. Pero la condenación es para todos. Para todos. Todos hemos pecado contra Dios. Si usted aceptó a Jesucristo, es porque hubo algo en su corazón que estaba mal y dijo: necesito de alguien, necesito a Jesucristo. Yo he pecado contra Dios. Entonces no hay diferencia en cuanto a pecado, tanto para el judío y para el gentil. No hay diferencia en cuanto a condenación, pero tampoco hay diferencia en cuanto a la salvación. Porque si dijimos que la esencia de la naturaleza de Dios es ser santo, también la esencia de la naturaleza de Dios es un ser misericordioso. Dios te ama y te quiere rescatar de esa ira. Dios te quiere rescatar de ese juicio por la vida y persona de Jesucristo. Entonces, en resumen, para que podamos entender la importancia, la relevancia de la cruz, el sacrificio de Jesús, entonces en el capítulo 1, Pablo argumenta que los gentiles no tienen excusa por no haber recibido primariamente la ley. En el capítulo 2, los judíos no tienen excusa por haber recibido la ley. Aún peor, sabiendo la ley, hacen lo mismo, en ese contexto, lo mismo que los gentiles. En el capítulo 3, la primera parte hasta el versículo 20, Pablo habla diciendo en esta carta a los romanos, demuestra que todo el mundo está bajo pecado y bajo condenación, por lo tanto desesperadamente necesitamos la gracia de Dios. Quise introducir de manera muy, tomándome extensamente estos minutos que llevo predicando, para entender que todo el mundo está bajo esta condenación a causa del pecado, pero todo el mundo necesita desesperadamente la gracia de Dios. Entonces, hoy nos vamos a gozar en el regalo divino de Dios, en la vida y persona
de Jesucristo. Viene la buena noticia. Hay una mala noticia. La condenación es para todos, porque todos se han descarriado de Dios. No hay justo ni aun uno. Por lo tanto, hay condenación, hay ira. Somos injustos ante Dios. Pero hoy hay una buena noticia. Hay una solución para el problema humano en la vida y persona de Jesucristo. En la vida y persona de Jesucristo. Dios, en estos pasajes que acabamos de leer del 21 hasta el 31, Pablo habla de manera muy hermosa. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Se recuerda este pasaje? El Señor Jesús en los evangelios nos relata, donde dice: lean los profetas y lean la ley y los profetas, porque la ley y los profetas hablan de mí. ¿Qué dice acá el versículo 21? Se ha manifestado que la justicia de Dios. Ha llegado la hora del Salvador. Ha llegado el momento de que la gente reciba a la justicia personificada en Jesucristo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios en Jesucristo, testificada por la ley y los profetas. La palabra de Dios habla siempre en el Antiguo Testamento, siempre en la figura y vida de Jesucristo. La palabra de Dios tiene un personaje principal que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Este tiempo ha llegado, parafraseando este versículo, Pablo está diciendo: ha llegado el tiempo del Salvador, ha llegado el tiempo de la justicia de Dios. Si por nuestra vida no podemos tener justicia ante Dios, de ser declarados justos, libres de culpa, no podemos, pero ha llegado el tiempo de la gracia, la justicia por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, no hay diferencia. Y en el versículo 23, Pablo hace el resumen: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora todos los que quieran, por medio de la fe, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo Jesús. Hay tres cosas que debemos analizar y comentar en esta tarde sobre la obra salvífica de Jesucristo en la cruz. Ya sabemos, hay una mala noticia. Hay condenación, hay juicio a causa del pecado. Sea gentil o sea judío, no hay excusa. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Ese es el quiebre que hubo entre Dios, entre el Creador y su creación, a causa del pecado. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Somos condenados? ¿Va a venir la ira de Dios sobre nuestra vida? Hay solución. Hay solución en la vida y persona de Jesucristo. Como dije al principio, se aproxima Semana Santa. ¿Entendemos lo que Cristo hizo en la cruz? Acá hay tres palabras que campean en este pasaje, tres doctrinas, enseñanzas de la cruz en estos breves pasajes, que son los siguientes. Habla de justificación, de redención y de propiciación. Lo voy a volver a repetir. Cuando pienses en la cruz, piensa en estas tres palabras: justificación, redención y propiciación. Vuelvo a repetir para que nos quede claro: justificación, redención y propiciación. Cuando visualices, vean las películas que van a dar este fin de semana, visualiza justificación, redención y propiciación. Este pasaje que acabamos de leer habla del hecho que ocurrió en la cruz. Habla de lo que Cristo hizo. Y aquellos que quieren recibirlo, ¿qué es lo que reciben? Primero habla de justificación. Pablo nos enseña de que todos merecemos un juicio, pero ha llegado la justificación. Aquel que recibe y confiesa en su corazón a Jesús como Señor y amo de su vida, es declarado justo ante Dios. Es declarado libre de culpa por la obra salvífica de Jesucristo en la cruz. Tú ya no estás más condenado porque eres declarado justo. Imagínate un estrado, imagínate un juez que te está evaluando por tu vida.
te dice, estas son las cosas buenas, estas son las cosas malas, ¿cierto? Si nos imaginamos humanamente. Pero en esa mirada espiritual que podemos internalizar en esta hora para nosotros, somos declarados injustos, somos declarados culpables ante Dios. Pero ha llegado el tiempo de la justificación. Estábamos en juicio con Dios, pero hoy ha llegado la justicia de Dios en la vida y persona de Jesucristo. Por lo tanto, aunque tus acciones, eso quiere decir ser justificado, aunque tus acciones, pongan mucha atención, aunque tus acciones revelen que tú mereces condenación, por la justicia de Dios en Jesucristo, eres declarado libre de culpa y no recibes la condenación, sino recibes la vida eterna en la vida y persona de Jesucristo. Aunque tus acciones te declaren culpable, por la gracia, por la fe en la vida y persona de Jesucristo, eres declarado justo, eres declarado justa ante los ojos de Dios, porque ahora estamos en paz con Dios. Estábamos enemistados con Dios, pero ha llegado Jesucristo, que vino a darnos paz con Dios, porque Él es nuestra justicia. Él es nuestra salida. Él es la solución a la condición humana que se apartó de su Creador. Es Jesucristo. Jesús, justos ante la vida, justos ante los ojos de Dios por la persona y vida de Jesucristo. Número 2, redención. Es la completa liberación del pecado y del castigo de este. Nosotros éramos esclavos del pecado. Hoy nos enyugamos al yugo de Jesucristo. Es fácil y es ligero, como dijo el mismo Señor. Enyúguense a mí, vengan a mí, los que estén cansados y trabajados. El pecado causa eso. El pecado causa cansancio, causa malestar interno. Pero los que estén cansados y atribulados, el Señor estaba evangelizando, diciendo, vengan a mí, enyúguense a mí. ¿Qué es enyugarse al Señor? Es salir de la esclavitud del pecado a la liberación, al enyugamiento ahora en Jesucristo. Y seremos verdaderamente libres. Este es el amo y redentor que vino a pagar nuestra liberación a precio de sangre. La sangre derramada en la cruz del Calvario es el precio que Jesucristo pagó por nuestra liberación. A mí me encanta en el contexto que está escrito la Biblia, porque es un contexto donde este sistema económico de ese tiempo, de la esclavitud, era frecuente. Y muchas veces Pablo, para explicarnos la obra y vida de Jesucristo en nuestras vidas, toma siempre esta analogía de la liberación, de ser libres en Jesucristo. Sin Jesucristo estábamos atados al amo de este mundo a causa del pecado que causó una metástasis interna en nuestra vida y dominó nuestros sentimientos, dominó nuestras acciones, pero vino Jesucristo a decir, Él, ella es mío. Jesucristo, al derramar la sangre en la cruz, está diciendo al enemigo, Él es mío. Yo he pagado un precio por Él. No te pertenece. Este mundo, Jesucristo estando en la cruz, estaba diciendo, este mundo me pertenece, Padre, he pagado el precio. Acá está la sangre, redención, liberación. Número 1 fue justificación, libre de culpa. Redención, libre de esta condenación de la atadura al pecado. Ahora vamos a ver el número 3, la propiciación. Más adelante, en Romanos 5:8, dice un versículo muy hermoso, que nosotros aún siendo pecadores, en otras palabras, aún no siendo merecedores de esta salvación, Cristo murió por nosotros. Es decir, se puso en el lugar que tú y yo debíamos estar. Propiciación es el sacrificio que se hacía antiguamente para estar en paz con Dios, para que los liberara del pecado y los expiara un año de las culpas del pecado. Pero vino el Cordero, como dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, se puso en el lugar que tú y yo debíamos estar a causa de la condenación, a causa de la ira de Dios. Le dijo al Padre,
yo pago. Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando vimos el episodio, la carta de Filemón, cuando Pablo le decía, si algo te debe, yo pago. Jesucristo en la cruz dice lo mismo, yo estoy pagando, yo pagué, me pongo en el lugar como sacrificio. Jesucristo se puso en nuestro lugar. La justicia de Dios quedó satisfecha. Ahora al mirar la bondad y gracia al mundo perdido. Para profundizar en esto, si te encanta este tema, puedes leer la carta a los Hebreos. Es tremendo, es hermoso la redención que tenemos en la vida y persona de Jesucristo. Entonces, el justo en la cruz del Calvario, Jesucristo, el justo es el que justifica. El justo es el que justifica. Jesús murió, llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. Propiciación. El pecado que nosotros debíamos pagar para ponernos a cuenta con Dios, lo puso Jesucristo. Justificación, redención y propiciación. Libre de culpa, declarado justo. No estás condenado. La condenación que había sobre ti, aquellos que están en Jesucristo, se ha quitado a un lado. Redimidos, libres de la atadura del pecado, libres del dominio del dueño de este mundo. Ahora somos participantes de esta gloriosa gracia en Jesucristo, nuestro amo, dueño de nuestra vida. Nos enyugamos a Jesucristo. Somos libres, pero nos enyugamos a Jesucristo. Hizo la propiciación. Jesucristo ocupó tu lugar, mi lugar en esa cruz y dijo, yo voy, me sacrifico. Es sacrificio de Jesucristo y nos puso en paz con Dios. Este quiebre, hay una solución para este quiebre entre el humano, su creación y el creador, Jesucristo. Hay un juicio para todos, pero también hay una buena noticia para todos. Esta es la buena noticia para todos. Esta es la buena noticia que hay que anunciar, que hay que proclamar, que Dios nos puede justificar, que Dios nos puede quitar la culpa por el pecado, Dios nos puede redimir y Dios ha puesto nuestro lugar en la persona y vida de Jesucristo. Último versículo que está más adelante dame un segundo, en el 31. Con esto quiero cerrar. Pablo está diciendo, la ley, ¿cierto? Les expliqué, nos revela cuán pecadores somos. Y nos revela también, a la par, nos diagnostica la ley cuán pecadores somos, pero también revela la gloria de Dios, porque así vemos lo santo que es Dios. Porque Dios es santo, hay una enemistad profunda con el pecado. En este caso, los pecadores que cometen pecado, ¿cierto? Hay una condenación, hay un juicio para aquellos que cometen pecado. La ley está para revelarme el pecado que hay en mi vida. Me dice, wow, realmente necesito de Dios. Entonces, el 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, dice Pablo, y responde, muy propio del apóstol Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pero la promesa de Dios no puede, la ley nunca ocupará el lugar de Cristo. La promesa, como Cristo lo dijo, y como en el primer versículo que leímos en el 21, la ley y los profetas hablaban de esta justicia, porque era una promesa. La promesa es Jesucristo. Antes de la ley estaba la promesa. Por eso somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, y no por obras, sino por la promesa, por Jesucristo. Más adelante incluso Pablo argumenta, Abraham fue justificado por la fe antes de la circuncisión, justificado antes de la ley. ¿Por qué? Porque somos justificados por Dios mediante Jesucristo, no por nuestras obras, sino por Jesucristo. ¿Invalidamos la ley con esto? No. La ley de Dios, escúcheme bien, la ley de Dios revela mi necesidad de gracia, porque me diagnostica, ¿cierto? La ley de Dios revela mi necesidad de gracia. Y la gracia de Dios me permite obedecer la ley.
y la gracia de Dios me permite obedecer la ley. Repito esta frase: la ley de Dios me revela mi necesidad de gracia y la gracia de Dios me permite obedecer la ley, porque tengo un corazón profundamente agradecido a Dios por tal amor, porque me ha justificado, porque me ha redimido, porque se puso en mi lugar, porque me ha reconciliado con Dios, porque me ha puesto en paz con Dios. Le quiero agradar a Él. Por la promesa cumplo la ley. No la ley primero y después la promesa. Por la promesa, por medio de la fe en la promesa, en la persona y vida de Jesucristo, veo que necesito la gracia. Mi profunda necesidad de Dios viene por discernir que soy culpable, pero ha llegado la buena noticia en la vida y persona de Jesucristo. Ahora viene una ley, la ley del Espíritu. Por haber recibido a Jesucristo, vas a ser como Jesucristo. Y bueno, Pablo lo relata también en otras cartas que él tiene. Pero lo principal para esta tarde, para poder entender y aprender, es que Jesucristo, entender, discernir lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Vamos a estar en Semana Santa, pero como cristianos, ¿entendemos realmente lo que Cristo nos ha entregado? Cristo en la cruz estaba diciendo: Padre, en el hecho mismo, estaba diciéndole: Padre, aquel que me va a recibir después de este sacrificio, el justo, la justicia de Dios. Ha llegado el tiempo de la justicia de Dios en Jesucristo, ¿cierto? Pablo lo decía, hubo un tiempo para la ley, pero ha llegado la justicia. La promesa anunciada estaba en Jesucristo. Estaba diciendo: Padre, aquel que me reciba será justificado, será redimido. Yo me pongo en su lugar. Si algo te debe, yo lo pago. Ahora estamos en paz con Dios. Lo que se quebró en el huerto de Edén a causa del pecado que cometieron nuestros antepasados, se puede volver a reconstruir en la vida y persona de Jesucristo. Esa es la buena noticia de la cruz. Eso es entender la cruz. Vuelvo a mi estado original por la vida y persona de Jesucristo, que nos justifica, que nos redime, que se puso en el lugar. Oramos al Señor primeramente con un corazón agradecido, entendiendo su palabra. Y si tú no has recibido al Señor en tu corazón, déjame decirte que hoy es una buena noticia. Que has escuchado y puedes recibir a Cristo en tu corazón. Tú puedes decir: humanamente no soy merecedor, pero esto no es por mérito, esto es por gracia. Dios te lo quiere dar, Dios te lo quiere entregar. Y si hay alguien que se necesita poner a cuenta con Dios, este es el momento de ponerse a cuenta con el Creador por la vida y persona de Jesucristo. La ley me revela la necesidad de la gracia. Pero ahora vamos a agradar a Dios porque ha llegado su promesa. Entonces, si tú no has recibido al Señor, ahora la gracia de Dios te va a permitir obedecer la ley de Dios, pero por la promesa en la vida y persona de Jesucristo. Dios te puede hacer libre a través de Jesucristo. Oramos al Señor, a aquellos que le quieren conocer, a aquellos que se quieren reconciliar con Dios y ponerse a cuenta. Jesucristo pagó todo. No hay nada que Jesucristo no haya pagado en esa cruz. ¿Tienes una carga interna? Hoy Jesucristo te está diciendo: yo lo llevé en la cruz. ¿Tienes algo que te acongoja internamente para con Dios? Jesucristo lo llevó en esa cruz. No hay nada que Cristo no haya pagado en esa cruz. Hay condenación humana, pero hay una salvación en Jesucristo para todos. Oramos al Señor. Padre eterno, gracias por tu palabra que nos revela, que nos ilumina y nos enseña, Señor, entender lo que tú has hecho en esa cruz del Calvario. Señor amado, límpianos de todo pecado. Entendemos, Señor, que somos pecadores, pero hoy, Señor, estamos arrepentidos de todo mal, de todo pecado. Señor, entendiendo que yo merecía pagar, que yo merecía estar en esa cruz, pero usted se ha puesto en nuestro lugar, que yo debía de estar. Gracias, Señor, por tu redención, por tu justificación.
por la obra salvífica que hiciste en esa cruz. Gracias por tu sangre que nos limpia de todo pecado, Señor, de la cabeza hasta la punta de los pies, de toda mala acción, de toda, Señor, mala intención que haya habido en nuestro corazón. Haznos nuevos, límpianos y purifícanos. Te confesamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Oro por aquellos que se tienen que reconciliar contigo. Oro por aquellos que te quieren conocer, Señor amado. Esta es la buena noticia. La obra de Cristo Jesús en la cruz ha quitado la ira y la condenación que había a causa del pecado, pero ha llegado Jesucristo, ha llegado la promesa, ha llegado el amor de Dios personificado en la vida y verdad de Jesucristo el Señor. Haznos completamente libres, Señor Jesucristo. Aceptamos, Señor, tu gracia, aceptamos, Señor, por medio de la fe, tu amor eterno sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hemos sido declarados justos, porque hemos sido declarados libres por lo que tú hiciste en esa cruz. Aún siendo pecadores, tú, Señor, moriste por nosotros y hoy tenemos vida y vida en abundancia por Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo martes más de Cuarto de Guerra. Dios te bendiga. Un abrazo virtual.